¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy jueves 10 de junio presentamos la emisión número 33 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad local, regional, nacional e internacional y debatir sobre diversos temas que nos parece merecen ser puestos en tensión. En esta emisión de Diálogos y Debates, en la sección Memoria Histórica de Nuestra América, Adriana Pineda nos recuerda que el 10 de junio de 1935, el gobierno de Lázaro Cárdenas envía al exilio a Plutarco, que preparaba un golpe de Estado para impedir las transformaciones que vivía el país. En la segunda sección, pasamos revista a las noticias seleccionadas por quienes hacemos este programa y que por su importancia trascienden la coyuntura. En la sección de diálogos y debates abordaremos el proceso electoral en México del 6 de junio. Ana Lluvia nos invita a la lectura del libro Cartas a una joven feminista. Finalmente, en la sección de Dialogando con el Arte y la Cultura, Adriana Paola entrevista al actor y músico Alberto Ibáñez. Acompáñenos en los siguientes 5 minutos y sin más, escuchamos a Adriana Pineda, que nos recuerda que el 10 de junio de 1935, el gobierno de Lázaro Cárdenas envía al exilio a Plutarco Elías por su actitud golpista. Adriana Pineda. Gracias, doctor Ornelas, por la palabra y buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan a través de este medio. Y quiero, en la sección de Memoria de Nuestra América, platicarles sobre la ruptura entre el presidente Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles. Esa ruptura que propició el exilio de Plutarco Elías Calles. Y bueno, Plutarco Elías Calles fue presidente de México de 1924 a 1928, pero a partir de esa fecha él fue construyendo alrededor de su figura un ícono, un líder que se convirtió en el hombre fuerte de México, que lo consultaban todos los políticos y por él pasaban decisiones importantes de la política nacional, en el sentido que también se acompañaba del recién creado PNR, el Partido Nacional Revolucionario, que sería el PRI de hoy, que deveniría en el PRI de hoy, y Plutarco Elías Calles, digamos, de 1928 al 1935, que fue cuando se suscitaron estos acontecimientos, estuvo acompañando a los presidentes de México. Y bueno, esta ruptura se dio en particular por el apoyo que Lázaro Cárdenas daba a los huelguistas de las organizaciones obreras, que finalmente fueron los que también impulsaron la propia candidatura de Lázaro Cárdenas, mientras que Plutarco Elías Calles estaba más ligado a grupos empresariales. El senador Ezequiel Padilla fue quien publicó en un medio de comunicación unas declaraciones de Plutarco Elías Calles en las que decía que su relación con Lázaro Cárdenas era de larga data, que tenían 21 años colaborando y que era irrompible, ¿no? Y él declaraba que una huelga se declara contra un Estado que extorsiona a los obreros y les desconoce sus derechos, pero en un país donde el gobierno los protege, los ayuda y los rodea de garantías, perturban la marcha de la construcción económica, ¿no? Y no solo es una ingratitud, sino una traición. Y esto lo decía por las huelgas de la compañía de tranvías, de la compañía telefónica y también de la compañía papelera de San Rafael. Plutarco, más bien Lázaro Cárdenas,
En sus memorias escribió que cuando él vio este texto publicado en la prensa, pues recordó que Plutarco Elías Calles le había prometido que no intervendría en su gobierno. Y ante eso, pues también él emitió un posicionamiento en el que pues decía más bien que convalidaba, refrendaba su apoyo a las organizaciones obreras y él pensaba que su correcta solución trae como consecuencia un mayor bienestar para los trabajadores, obtenido de acuerdo con las posibilidades económicas del sector capitalista. Y estoy citando este texto. Ante estos problemas, el Ejecutivo Federal está dispuesto a obrar con toda decisión para que se cumpla el programa de la revolución y las leyes que regulan el equilibrio de la producción, y decidido asimismo a llevar adelante el cumplimiento del plan sexenal del Partido Nacional Revolucionario, sin que le importe la alarma de los representantes del sector capitalista. Pero al mismo tiempo, considero de mi deber expresar a trabajadores y patrones que dentro de la ley disfrutarán de toda clase de garantías y apoyo para el ejercicio de sus derechos, y que por ningún motivo el presidente de la República permitirá excesos de ninguna especie o actos que impliquen transgresiones a la ley o agitaciones inconvenientes. Es así como entonces el 10 de abril de 1936 Plutarco Elías Calles se ve forzado a exiliarse de México, y bueno, viene la ruptura franca entre Cárdenas y Calles, lo cual permite pues a la postre uno de los mejores gobiernos o mejor recordados desempeños de un presidente de México. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Adriana Pineda. Pasemos ahora a nuestra segunda sección, donde pasamos revista a las noticias seleccionadas por quienes hacemos este programa y que por su importancia entendemos que trascienden la coyuntura. Iniciamos con Marco Antonio Moreno. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos y todas. Yo quiero señalar la noticia en que un día como hoy, 10 de junio, nos amanecimos en diferentes periódicos a nivel nacional, locales y periódicos digitales, en el sentido de que se llega a 50 años de una matanza del 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México. Esa tarde se convocó a una movilización en las que acudieron más de 10,000 personas en apoyo básicamente a la Universidad de Monterrey, sobre todo porque había una ley en aquella universidad, la famosa ley Elizondo, que era la que había impuesto el gobernador de aquella entidad, y que eso le motivó obviamente el que se forzara la salida de ese gobernador. Entonces se convocó una movilización que iniciaba en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico en el casco de Santo Tomás, y esta movilización se dirigía hacia la Avenida de los Maestros. Es una lateral que está en la Normal Superior, y obviamente esta movilización, para empezar, fue desviada por granaderos y obligada a seguir por un costado de la Escuela Normal, esa Avenida de los Maestros, la cual era una verdadera trampa. Por un lado, todas las bocacalles llenas de granaderos, y por el otro lado, una gran barda que era la Escuela Normal. No había otra salida más que seguir, para los estudiantes, seguir corriendo hacia la calle de San Cosme y huir de la represalia primero por parte de los granaderos. Las notas que tenemos de aquel entonces fueron notas publicadas por diferentes periódicos, tanto nacionales como internacionales, en las cuales el gobierno no pudo callar. Fue una
masacre básicamente desarrollada por un grupo perfectamente entrenado, con armas de fuego, con varillas, con varas de bambú y entrenados como lo hacen actualmente los karatecas kendocas. Las armas que se utilizaron fueron armas de alto poder, de tal manera que se llegó a tener un conteo aproximadamente de 120 muertos. La Cruz Roja, las diferentes ambulancias no se daban abasto para llevar a los heridos al hospital, en donde incluso los propios halcones, este grupo perfectamente entrenado, entraba a rematar a los heridos que estaban en esos lugares. Al día siguiente, una cosa curiosa decían los periódicos, por ejemplo, que había sido un pleito entre grupos de estudiantes de tendencias opuestas. Eso es uno. Y la otra que decía que también que era una bola de acelerados y alebrestados que drogados iban armados en una marcha y que fue frenada esa marcha y que nada más había habido 6 muertos. Otros títulos de los periódicos locales decía: fracasaron los agitadores. En fin, de alguna manera todo esto fue completamente desmentido por la prensa internacional, en la cual el gobierno no pudo parar. Echeverría se quería, en ese entonces ya presidente, se quería lavar las manos porque pues se había suscitado años atrás la represión del 2 de octubre de 1968, en la cual él era el secretario de Gobernación. Ya como presidente dijo: vamos a hacer una apertura democrática, y por lo tanto los estudiantes de aquel entonces consideraron importante poder seguir manifestándose en las calles. Pero desgraciadamente esa apertura democrática fue profundamente reprimida con la acción de los halcones, con la acometida de los granaderos, y por lo tanto esto deja muy mal parado a nuestro país, porque era en ese entonces, por supuesto, un conjunto de represiones que se empezaban a desatar en contra de estudiantes y de obreros y campesinos que querían manifestarse en las calles. Esto es lo que yo quiero resaltar, doctor. 50 años de ignominia, de que todavía no se señalan a los culpables. Los culpables están perfectamente señalados, pero la justicia no ha llegado. Una sola cosa que quiero finalmente rematar. No más un 10 de junio, no más un 2 de octubre, no más represiones a los estudiantes democráticos. Gracias, doctor. Gracias a ti, Marco. Doloroso recuerdo de algo que era cotidiano en el régimen de partido único: las agresiones contra la población. Adriana Paola, te escuchamos. Claro que sí, Doc. Buenas tardes. Y bueno, el día de hoy yo quisiera comentar en torno a la situación complicada en la que se encuentra Kamala Harris, en que al ser cuestionada por los medios de comunicación sobre su falta de preocupación y el no haberse presentado aún en la zona fronteriza México-Estados Unidos, y bueno, el que no ha logrado dar una respuesta satisfactoria. Ella incluso se puso irritada y bueno, tuvo un altercado con un reportero donde incluso ha sido cuestionada por miembros de su partido, el Partido Demócrata, en torno a comentarios que ha hecho la vicepresidenta de Estados Unidos contra la inmigración ilegal. Y bueno, sabemos que es un contexto sumamente complejo en el que se encuentran más de 178,000 inmigrantes indocumentados y principalmente niños.
que se encuentran en estos momentos en la frontera, en condiciones además insalubres, de inseguridad, donde los niños han expresado gran temor y hasta el momento no ha habido una respuesta positiva para lograr que esos niños puedan acceder a un espacio de seguridad. Y incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que esta escala masiva de migración ha sido culpa de la política y el discurso de Biden, lo cual pues suena incluso contradictorio, ¿verdad? Y recientemente además Kamala Harris acababa de regresar tanto de Guatemala, de su visita a Guatemala y a México, en donde, bueno, hicieron acuerdos millonarios de solidaridad económica por parte de Estados Unidos, para apoyar tanto a Guatemala como a México en los procesos de detención de la migración de nuestros países hacia el vecino país del norte. Y bueno, ahí hay que recalcar que hay que estar muy vigilantes sobre qué resultado tengan estos acuerdos millonarios, porque recordemos que el Plan Mérida y todas estas políticas que han sido para militarizar las fronteras, que además, bueno, acuerdos millonarios que terminaban en siendo una inversión de 50 centavos de dólar por cada ciudadano mexicano, que realmente es absurdo que pueda garantizarse una política de retención en los países de origen con semejante tipo de inversiones, y que por otra parte estas inversiones se van siempre a la parte militar. Entonces, pues habría que estar muy pendientes en cómo proceden estas colaboraciones o estas solidaridades internacionales y qué tanto vaya a afectar directamente a los países de origen. Bueno, con eso terminaré. Gracias, Paola. Este problema que se complica cada vez más, se tenía la idea de que iba a haber una nueva política de migración, pero parece que no ha dado el buen resultado. Esperemos, por el bien de todos, que esto se resuelva pronto. Víctor Hugo César, tienes la palabra. Muchas gracias, Doc. Bueno, hay varias notas relacionadas. La visita de Kamala Harris a México y Guatemala ya concluyó. Se fue de regreso a su país dejando una promesa en México, donde van a ofrecen, ¿no?, una ayuda técnica para la reforma laboral, pero aquí queda un tanto abierto a qué se refiere con ayuda técnica. La verdad es que me gustaría tomar con optimismo este anuncio, pero es difícil pensar en que la gente de Estados Unidos no busque siempre ventajas. Entre lo que afirmó es que buscan que se facilite el comercio, que las telecomunicaciones e interconectividad y lo que ellos denominaron resiliencia de la cadena de suministro. Esto suena al reforzamiento del plan logístico que existe en el sur-sureste de México, donde sin duda el Tren Maya tiene una gran importancia logística, no solo y el transísmico, no solo en términos del turismo, sino para el transporte de mercancías. Y bueno, también habrá que ver, supongo que lo que están pensando hacer es reactivar las zonas francas que había planteado Peña Nieto y que en la actualidad piensan relanzar en la zona del Istmo de Tehuantepec. Así que esta frase de facilitación de comercio, telecomunicaciones e interconectividad y resiliencia de la cadena de suministro implica todo un plan logístico para el sur-sureste de México. Y bueno, habrá que analizar, habrá que esperar para ver cómo estos anuncios son recibidos por la población en Chiapas, por movimientos como el ZLN, también los movimientos sociales en Oaxaca. Entonces aquí puede haber ahí un perfil para conflictos en el mediano o posiblemente en el corto plazo para México. Entonces ahí habrá que seguir esta información. Me parece que es importante y creo que sin duda va a trascender no solo más allá de esta semana, sino que en los próximos años esto va a tener repercusiones. Poner atención a estos pasos, intentar saber qué hay detrás de todo esto. Gracias, Víctor Hugo.
Bien, concluidas nuestras noticias, las que creemos que trascienden la coyuntura, pasamos a nuestra sección de debate, de diálogo y debate. Esta vez, pues vamos a hablar del proceso electoral del 6 de junio en México. El domingo pasado se llevó a cabo el proceso de elección de 15 gubernaturas, la elección completa de la Cámara de Diputados Federal, 30 congresos estatales y cientos de presidencias municipales. Las primeras impresiones provocadas por el proceso electoral son, si somos generosos, satisfactorias. Por ejemplo, a pesar de las amenazas de violencia en la jornada electoral derivada de la violencia previa, que costó la vida a poco más de 35 candidatos de diferentes partidos a distintos cargos, la ciudadanía salió a votar y los incidentes fueron pocos, lo cual mostró a los golpistas que sus llamados a romper el orden constitucional no ha sido y no se ha atendido para impedir que el presidente cumpla su periodo de 6 años. Se mostró que la violencia no es camino a seguir para los mexicanos. Por supuesto, sorprende que el PRI, que muchos consideraban en estado único, tendrá en la próxima legislatura entre 63 y 75 diputados y en cambio no haya podido retener ninguna de las gubernaturas que se pusieron en juego. El expartido único perderá Campeche, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, con excepción de San Luis Potosí, donde ganó el Verde aliado al PT, serán gobernadas por Morena. Por su parte, el PAN retendrá 2 de las 4 gubernaturas en disputa, Chihuahua y Querétaro, pierde Baja California Sur y Nayarit, que gobernará Morena. No deja de sorprender lo ocurrido en la Ciudad de México, ciudad emblema de la izquierda, que la gobierna desde hace 24 años. Ahí en la ciudad donde el PAN solo gobernaba una alcaldía y ahora inaudito ganó 6 y la coalición derechista PAN-PRI-PRD triunfó en 3 más para un total de 9 alcaldías. Mientras tanto, Morena retuvo apenas 4 y agregó 2 más para sumar 6 alcaldías. La de Xochimilco está todavía en disputa. Los resultados preliminares no mostraban claro vencedor en Xochimilco. No podemos soslayar que la elección fue un proceso clasista, no porque alguien haya decidido dividir a la sociedad, sino porque esta sociedad está dividida. Y ahora los votantes se identificaron con un proyecto social, el que privilegia el interés público y otro que atiende al interés privado. Finalmente, Morena fue el partido más votado en estas elecciones, logró conservar la mayoría en el Congreso y gobernará 11 entidades. En Puebla, las clases medias y altas salieron a votar masivamente para mostrar su oposición al proyecto social que siente ajeno y lo identifica con el comunismo, cuyo significado, pero los aterroriza. Esto provocó que Morena perdiera varios municipios de la zona conurbada, de la zona metropolitana, donde se asientan los fraccionarios de lujo. Sin embargo, mantiene su mayoría en el Congreso local. Pero veamos cómo explican lo ocurrido nuestros panelistas. Empezamos con Paola, Adriana Paola. ¿Quieres iniciar, por favor? Sí, Doc, gracias. Y bueno, me parece que efectivamente fue un proceso
complejo, en una sociedad dividida. Y un aspecto que me parece relevante es que no lograremos construir una democracia en tanto no haya procesos en donde la población pueda acceder realmente a información. Esto ya lo he mencionado anteriormente, que mientras no tengamos una población informada, es mucho más fácil que se adhieran a proyectos que desconocen o que rechacen proyectos que desconocen. Entonces, en ese sentido, me parece fundamental generar procesos formativos, procesos de aprendizaje colectivo que es tan necesario e importante, y que se recuperen estos espacios de expresión, estos espacios de generación de noticias, de generación de conocimiento y participación popular, más allá de las urnas, sino en la vida cotidiana. ¿Cómo podemos abogar realmente por nuestros derechos como personas, como pueblos, como comunidades, y que no dependa únicamente a salir un día a emitir el voto, que bueno, sabemos que fue una elección amplia, que tuvo una presencia bastante amplia, convocada por todas las coaliciones que se debatían en el poder, y bueno, que se debaten en el poder, y sin embargo, de todas formas vemos, si bien tal vez ha crecido la participación, no es una participación politizada en el sentido amplio de la palabra, de formación de liderazgos colectivos y demás, y creo que mientras no podamos acceder a esos espacios de mucha más conciencia social en torno a nuestras propias realidades y a tener herramientas para abogar por ellas, pues el proceso en las urnas queda siempre limitado, y sabemos que además las negociaciones siempre son en lo oscurito. No es novedoso que eventualmente los partidos políticos que se pelean públicamente en los medios de comunicación tienen muchos pactos tras bambalinas, y eso también es algo que los ciudadanos deben darle seguimiento y continuidad una vez terminados los procesos electorales. Entonces, bueno, mi invitación es esa, a ser ciudadanos cada vez, o ser pueblo, ser personas cada vez más involucradas en nuestros procesos, y no solo buscar, sino exigir que haya información y procesos de capacitación, recursos invertidos para que la población realmente pueda acceder a procesos democratizadores. Gracias. Claro, Paola, estás hablando de otro tipo de democracia, porque para los apologistas de la democracia representativa, el acto supremo democrático es ejercer un voto y el ciudadano que elige pero no decide. Esa es la democracia representativa, la que aquí hacen tanta apología, sobre todo los neoliberales. Víctor Hugo, ¿cómo viste este proceso que nos involucró a todos? Al menos en Puebla se vio muy manchado, porque desde el principio de las campañas, como dice Adriana, ha habido una guerra en contra del proyecto de la 4T, enfocado a la edil, pero a nivel también, pues sí, federal. Se nota mucho esa campaña mediática en contra de la 4T. Entonces ahí sí el acceso a la información es muy importante, porque pues lamentablemente la mayor parte de las personas en México tienen un mayor acceso a fuentes de información. No importa si es la televisión abierta, no importa si es el propio internet. Aquí la información falsa llega parejo hacia todos lados, y las herramientas de comunicación que ha tenido la 4T, si bien han sido, pues yo considero que eficientes, porque a pesar de todo el bombardeo, pues se ha logrado defender el proyecto. No sería tan pesimista, no quiero ser tan pesimista, porque bueno, en el Congreso se tiene mayoría. Morena tiene 198 de las 500 diputaciones. Si lo juntamos con el Verde, llega a 237. En el caso del PRIAN, ya le podemos llamar así, PRIAN-RD, porque ya fueron en coalición. Si le sumamos a Movimiento Ciudadano, que también ha estado en la coalición, llegan a las 220. Aquí lo importante es ver el papel que va a jugar el Partido Verde, la chiquillada, le decían. Ese Partido Verde va a ser importante, tiene 43 diputaciones. Llegaron a ese número porque fueron en coalición con Morena. Morena
PT Verde para las diputaciones, si lo sumamos ya llegan a los 280, con lo cual obtienen mayoría. No llegan a mayoría calificada porque se necesitan 334, pero ya es mayoría. Ahora, el problema es que si los del Verde deciden cambiarse deciden voltear bandera a mitad de la legislatura, se quedan ya con 263, toda la oposición, y dejan con 237 a PT Morena, que es difícil que PT se vaya con la oposición, pero aquí el Verde tiene un peso político bastante grande. Y bueno, pues en general, en términos de las estatales, pues Morena ganó 11 de los 15, perdón, 10 de los 15, el PAN se quedó con 2, Movimiento Ciudadano, una en Nuevo León, ahí con un personaje que de veras uno llega a tener algunos, bueno, son opiniones que podrían sonar muy hasta despectivas, pero como una persona que muestra ese nivel de desconocimiento de la sociedad, de la política, incluso solo por tener un buen manejo mediático llega a obtener una posición como la verdad, ahí deja mucho que pensar de la formación política en general en las personas en Nuevo León. Y bueno, del otro lado, algo que se me hace pues un tanto pues bueno, es que el PAN solo pudo quedarse con Chihuahua y con Querétaro, que son tradicionalmente, ¿cómo se dice? Panistas. Conservadores, tradicionalmente panistas. Entonces, bueno, sería yo optimista, pero sí es de preocupar la importancia que adquiere el Partido Verde, porque es una importancia que no tiene por ser el Partido Verde, sino que es una importancia que le dio la coalición. Entonces ahí habrá que seguirlo. En lo local, pues hasta donde tengo noticia, la mayoría también es para Morena. Se van más o menos a 16 de los 26, con una disputa en una diputación. Y bueno, habrá que ver si con esos 16 de 26 se puede llevar adelante la agenda en Puebla, dado que, bueno, todos los municipios que no son capital, o perdón, los distritos que no son capital, sí tuvieron una mayoría en Morena, y bueno, habrá que ver cuál va a ser el contrapeso que tengan los otros en el Congreso local. Parece que todavía hay mayoría, pero pues llevar la agenda adelante sí se ve más complicado porque hay menos unidad, al menos aquí en las locales. En la federal se puede notar más el bloque, pero aquí pinta más complicado, desde mi punto de vista. Eso es todo. Habrá que saber cuántas plurinominales le corresponden a Morena para hacer los 500 que mencionas. Pero efectivamente, mentiras falsas, discursos de odio, discursos para atemorizar, fueron la pauta de la oposición, que no presentó proyecto alguno, porque su único proyecto era volver al pasado. Y ese pasado todavía parecía que lo recordaban los ciudadanos, pero ya estoy sospechando que hay flaca memoria. Gracias, Víctor Hugo. Adriana Pineda, escuchamos tu opinión sobre este proceso electoral. Sí, bueno, muy importante lo que han comentado mi tocaya y Víctor Hugo. Yo creo que pues coincidió en la Ciudad de México el desafortunado accidente de la línea del metro, y sí fue un factor que está fresco, que está reciente, y pues bueno, que se le puede achacar a los gobiernos de izquierda respecto a su pericia, a la forma en que han mantenido el metro. Eso yo creo que
sí, me permitiría a mí explicarme este retroceso que ha tenido en la Ciudad de México Morena, por un lado, y también, desde luego, el cuarto poder, los medios de comunicación que han sido muy, bueno, que están todavía dominados por sectores más conservadores, sectores que están opuestos a la 4T y que en ese sentido, por eso se explica también la presencia de López Obrador en las conferencias matutinas, y que al menos creo yo que eso propició, al menos aquí en la ciudad de Puebla, un ambiente de rechazo a los presidentes municipales. Fue pues 2-1 aquí en la ciudad, y también en Cholula, en otras ciudades que están conurbadas con esta capital, que pues aquí muestran y dan un atisbo a esta coalición PRI-PAN-PRD de que pueden, pues más adelante, ya en las elecciones presidenciales, también hacer un bloque. Y pues esto permitiría, no sé, lo que adelantaba alguna vez López Obrador, pues decantar ya, olvidarnos de la chiquillada. La verdad, me parece a mí que, por ejemplo, en ejercicios de difusión de ideas y de debate, pues a veces nada más pues ocupan el tiempo y perdemos la atención y la concentración en escuchar tantas propuestas de personajes que a la postre van a ser irrelevantes a la hora de las votaciones, y que pues a lo mejor ya nos permitiría pues señalar que entonces hay dos posiciones, ¿no? Unas de conservadores, otras de liberales, y que increíblemente pues está resultando que se tienen que unir y han decidido unirse para poder ser un contrapeso que se va construyendo. Yo ahí también, no sé, pienso que hay de cierta forma un voto de castigo, me parece que podría interpretarlo así, en el sentido que en las ciudades gobernadas por Morena, pues ha habido pues esta caída, ¿no? Pues, y por otro lado, desde luego que todavía uno se mantiene optimista y se mantiene pues con la perspectiva de que se pueden concretar aún en la Cámara de Diputados proyectos que deben de ser, como decía también la tocaya, mejor difundidos, más explicados al grueso de la población, a la base de la población, que a mí me parece aún no ha permeado pues en una conciencia de clase, y sí se manifiesta una necesidad de que los gobiernos morenistas se preocupen por hacer formación, por formar a la base, por pues, crear conciencia de clase, por decir que votar por, pues no sé, por los influencers o los youtubers no va a implicar, aunque tengan muchos likes, muchos me gusta, muchos millones de seguidores, no implica necesariamente que vayan a ser buenos gobernantes, ¿no? Y creo que en el ámbito de las cámaras, de la Cámara de Diputados local, pues hasta donde puedo percibir, y ganaron perfiles que son más bien priistas que morenistas. Y pues eso también es preocupante. Otro tema que se pone aquí en cuestión y en debate es cómo han elegido a los candidatos. Al menos para Morena creo que eso representa un reto, la forma en que puedan elegir a los candidatos que estén más cerca de la gente y mejorar, transparentar, tener unos mejores procedimientos que vayan más allá de una encuesta, o los estatutos también deberían ser reformados en el sentido de que sea esto transparente y que cualquiera puede tener acceso a la información. Y hasta, sí, cualquiera se puede postular y hasta pueden salir en la tómbola, pero eso no va a implicar que en las negociaciones cupulares pues los dejen pasar. Entonces, bueno, yo creo que es una llamada de atención para Morena, que aún hay una luz de esperanza
pero que se tiene que trabajar, sí, con la base. Bueno, es mi opinión. Yo creo que esa es la enseñanza. Hay que transparentar la manera como eligen a los candidatos. Se dijo primero que había sido encuesta y después se dijo que no había habido encuesta. En fin, eso confunde y eso crea sospechas, ¿no? Perjudica mucho. La otra, yo no entiendo, no creo que el bipartidismo sea más democrático que lo que tenemos hoy, ¿no? O sea, fueron 11 partidos los que compitieron nacionalmente, más otros locales, pero recoge todas las expresiones que puede haber en la sociedad. El bipartidismo, como en Estados Unidos, no las recoge. Bernie Sanders no tiene nada que hacer en ninguno de esos dos partidos. Y no es Bernie Sanders, es la corriente que sigue a Bernie Sanders, la que tendría que tener una expresión que no recogen los demócratas. En fin, el bipartidismo creo que no resuelve nuestro problema de democracia, sino de la forma de democracia, la democracia participativa, donde la población elija y decida. Esa es una nueva forma quizá que pudiera ayudar. Necesitamos decidir todos y no negar la posibilidad de estar en un partido pequeño. Bueno, esa es ya otra discusión sobre la democracia. Finalmente, Marco Antonio Moreno, ¿cómo viste por ahí el proceso? Gracias, doctor. Bueno, yo tengo una impresión de que llegamos a estos 3 años de un gobierno de transformaciones con resultados en los cuales como que nuestro ánimo no es el de aquel 2018. Como que nos queríamos más. Y analizando básicamente esta situación, yo creo que se perfila perfectamente este proceso de lucha de dos posiciones, una que es la de una visión en la que está prácticamente sumergida en el neoliberalismo, y por otro lado, el de una cuarta transformación como un factor fundamental que lucha contra la corrupción, que hace austeridad republicana y plantea un modelo económico que combate a la pobreza. Pero en esto, la oposición, la derecha, ha mostrado un músculo, ha mostrado una fuerza, una oposición que está articulada con empresarios, con partidos coaligados, con medios de comunicación, que buscaban sobre todo detener, neutralizar a López Obrador. Se dice, ya lo logramos, dicen ellos, con mayoría simple, sí, y no con una mayoría calificada en el Congreso para poder hacer reformas. Y aquí viene algo muy interesante, lo que señalaba Víctor. Estos partidos como el Verde Ecologista, que dice uno, ay nanita, ¿no? ¿Cuál va a ser su actitud? Es como un partido bisagra que en un momento determinado puede funcionar para un lado o para otro, una puerta de cantina. La derecha presentó una falsa disyuntiva. Por un lado, fíjense ustedes, se autonombraban demócratas, apostándole a una desmemoria del pueblo y sobre todo apostando a la despiadada explotación que fue profundísima, sobre todo en los últimos 30 años de neoliberalismo. Y también, por otro lado, señalaban al gobierno calificándolo, al actual gobierno calificándolo de un gobierno llevado por una dictadura. Y presentaban escenarios como el que a México se iba a convertir en una Cuba o en una Venezuela. Bueno,
tocar los puntos exactamente de cómo está la numeralia de cuántos diputados a nivel federal, cuántos diputados a nivel local, las presidencias municipales, los gobernadores, esto que nosotros vemos como un foco rojo, ahora sí, el hecho de que las alcaldías en la Ciudad de México están prácticamente divididas, en fin, nos deja una situación que despejando toda esta incertidumbre, yo creo que no solamente la Cuarta Transformación o Morena deben de hacerse un análisis donde el proyecto de nación sea un eje rector para rediscutir los procesos de transformación, y yo coincido con los compañeros del panel en el sentido de que debe de hacerse desde abajo, desde los municipios, desde las entidades federativas, dentro de los gobiernos, porque si no se hace desde abajo, si no se hace una discusión profunda del proyecto de transformación, del proyecto de nación, entonces volvemos otra vez a lo mismo, entonces vamos a estar repitiendo lo que dice Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho un trabajo fenomenal, increíble. Él está permanentemente lidiando a la derecha todos los días, las mañaneras, en cualquier momento, con las obras que él está que el gobierno emprende, con el conjunto de transformaciones, y además está defendiendo, ahora sí, es un buen defensor de un proyecto y defensor de los intereses de una nación que reclamamos cambios. El 24. Esto nos deja la necesidad de hacer una reflexión para el 2024. Necesitamos fortalecer con la información, como dice Adriana Paola, la necesaria información que observamos en este proceso no fue suficiente, no fue clara, no fue transparente. Necesitamos incidir sobre cuáles son los puntos nodales y centrales del proyecto de transformación, del proyecto de nación de la 4T. Y necesitamos, sobre todo, estar pendientes de fortalecer las agrupaciones, ahora, pues, sobre todo de trabajadores. Ya se han hecho modificaciones a las leyes en donde ya hay más posibilidades de hacer ejercicios democráticos en materia sindical con los trabajadores, con los campesinos, en las revisiones de los contratos colectivos de trabajo. Necesitamos incidir en este tipo de cuestiones, pues, para no llegar a un 2024 con debilidades. Necesitamos ser fuertes siempre desde abajo, con los muchos siempre. Gracias, doctor. Gracias a ti, Marco. Bueno, pues creo que algunos pecamos de optimismo. Quizá pensábamos que esta elección iba a ser igual a la del 18. O sabíamos que no iba a ser igual, pero no calculábamos que fuera, sobre todo la Ciudad de México, a perder tanta votación. Pero yo creo que los resultados son los de la nueva normalidad. O sea, no se podía pensar que se repetiría el 18, el 2018. Era imposible, ¿no? Y muchos creyeron que la elección del 18 la habían ganado por ellos mismos y no por la imagen de Andrés Manuel López Obrador. Finalmente creo que el hecho mismo de tener mayoría en el Congreso Federal da un voto más de confianza para seguir con la cuarta transformación. Lo que sí estoy seguro es que va a tener que cambiar la dirección de Morena, ya, de inmediato, para recuperar la presencia que tenía el movimiento entre la población. Bien, pues, si no hay nada más... Yo sí quisiera rescatar algo. Yo también, Doc. A ver. Yo tenía precisamente las dos cosas que mencionaban las compañeras Adrianas, las dos Adrianas.
Creo que el momento político para Morena era un tanto mejor en el 2006 y hasta, sí, en el 12 tal vez no, pero en el 2006 que ahora, porque había una mayor politización de la base. Si bien se presentó el fraude de Calderón y no hubo que hubo en el 18, pero la politización era más profunda, como que se sabía más la esencia. Y ahora mucha gente entró en algún tipo como de conformismo o de comportamiento un tanto irreflexivo, porque dice, bueno, ya me está llegando un apoyo. Yo veo, por ejemplo, como y habrá que ver la demoscopía en los próximos días, pero un grupo muy importante es el de los jóvenes, porque los que no son apáticos, ahora la naturalidad de ser joven y ser rebelde, pero cuando no existe información, un rebelde en un gobierno que le tira más a la izquierda, termina siendo un derechista. Y si un rebelde en un movimiento cuando hay un gobierno de izquierda se radicaliza, se vuelve casi un nazi. Y de verdad que darse una vuelta por las redes sociales y ver lo que piensan muchos jóvenes resulta bastante desesperanzador, porque esa rebeldía es más contra una figura de autoridad que contra un proyecto del cual se conozca de forma profunda y politizada el asunto. Y eso viene como resultado de que no hay trabajo en la base. Se abandonó el trabajo de base. Entonces, esos comités que se hacían en 2006 y que todavía hasta 2018 y después se dejaron de hacer, ese llamado a hacer lecturas, el repartir los periódicos, todo eso ha dejado a una juventud más despolitizada y que hoy muestra pues este problema. Y por otra parte, pues sí, sin duda estamos en un momento bastante malo, pandemia, baja en la producción económica y eso sin duda le pega al gobierno en turno. Pero aún así se nota que hay un refrendo porque el Congreso se mantiene en mayoría y bueno, pues también se refrenda que el efecto Andrés Manuel perdura porque la consigna de mantener mayoría en el Congreso siguió. Muy bien, Víctor. También, Adriana Paula. sí, yo quería comentar que también algo que tenemos que tomar en consideración es que debemos dejar de creer en proyectos mesiánicos. Creo que no podemos nuevamente hacer ese personalismo de que es una figura quien va a resolver la situación, porque nuevamente caemos en despolitizar. En la medida que realmente surgen proyectos políticos desde la base, implica que no necesitas necesariamente estos proyectos mesiánicos o algún salvador. Y tal ejemplo tenemos en muchos países donde la participación ciudadana toma decisiones y aboga y necesitamos una estructura que permita que las instituciones funcionen, de tal forma que sin importar qué partido político quede en estos espacios de representación popular, realmente la ciudadanía tenga mecanismos para exigir no sé, si se aprueban o no se aprueban leyes, si los mismos ciudadanos pueden proponer leyes. Digo, la tipificación de la tortura en Puebla fue un resultado de organizaciones de base donde tuve el honor de participar con muchísima gente en el estado, organizaciones de derechos humanos, de comunidades rurales, indígenas, urbanas y populares, y no importaba qué partido estuviera, exigimos, y sabíamos que tenemos muchas barreras estructurales e institucionales que no facilitan la participación ciudadana. No había solicitud que mandáramos que no tuviera que apelar al artículo 8º constitucional, porque si uno no lo ponía en la solicitud, no nos iban a hacer caso. Entonces creo que en la medida que logremos que las instituciones funcionen, no vamos a depender de qué partidos políticos queden. Y de repente vemos estas alianzas formato Frankenstein que dan miedo, por Dios santo. O sea, Partido Verde Ecologista
a favor de la pena capital, a favor del aborto, en contra del aborto, perdón, a favor de penalizar el aborto. Entonces, que sí da miedo el tipo de alianzas que son capaces de hacer los políticos solo por conservar el poder, y un poder que no merecen, llámese cualquier partido político mexicano, desafortunadamente, porque efectivamente tenemos condiciones de pobreza, tenemos condiciones de desorganización social, tenemos condiciones muy, muy adversas que ha sido muy poca la mejora y que están plagadas de irregularidades y de corrupción, independientemente del partido político al que represente la persona en el poder. Pues creo que finalmente seguimos hablando de la diferencia entre la potestad y la potencia, y es algo que no hemos logrado resolver en nuestro país, y pues creo que todavía estamos muy en pañales en ese sentido. Tienes razón, no podemos pensar en proyectos mesiánicos, por eso muchos dudamos de la aparición de por ahí algún Mesías por la selva. Adriana Pineda. Sí, bueno, yo creo que es muy importante lo que nos dicen Víctor y la tocaya, en el sentido de que se pueden empujar las cosas y que tendría que haber instituciones sólidas. Y quiero, bueno, desde mi punto de vista, también tiene que ser normal unas elecciones, digamos que un ejercicio de la democracia participativa, sin fraude, sin compra de votos, ¿no? Que eso sea mal visto. Y yo creo que es un punto de partida ¿no? En el que el gobierno no ha metido la mano, en el que el gobierno no ha hecho elecciones de Estado, y eso se tiene que volver la normalidad en nuestro país, ¿no? Unas elecciones en las que de verdad, pues al menos se pueda emitir la opinión. Y bueno, no nos gusta a veces los resultados y nos demuestra nuestras carencias o nuestros puntos débiles, pero sí es un inicio para ir depurando y tal vez ir transitando también hacia procesos participativos desde la propia sociedad, más allá de los partidos políticos. Gracias. Hay que aprender algo en esta democracia representativa. O sea que yo digo que hay que cambiarla, pero mientras perdure, aquí los triunfos no son para siempre, las derrotas tampoco son para siempre, ¿no? Así, eso es lo que tenemos que aprender. A veces no nos gustan los resultados, pero la democracia es así. Bien, pues con esto cerramos nuestro debate, nuestro diálogo. Vamos a un corte. Regresamos y vamos a reiniciar nuestro programa Diálogos y Debates, nuestra emisión 33, con la participación de Ana Lluvia, que nos van a recomendar un libro que puede resultar interesante. Ana Lluvia. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, pues la recomendación de esta semana es Cartas a una joven feminista. Es el libro más reciente de Alma Carla Sandoval, multipremiada escritora de Morelos. Su libro Cartas a una joven feminista le ha dado lectores en muchos países. Su obra abarca poesía, cuento, ensayo, testimonio y novela. Se inserta en la tradición del género pseudoepistolar, desarrollando por diversos autores, de las que fácilmente vamos a recordar como las cartas a una joven poeta, las cartas a una joven matemática, cartas a una joven novelista, cartas a una joven disidente, cartas a una joven desencantada de la democracia. Pero es el primero en español y está escrito por una feminista radical para una joven feminista. Sí, así lo dije, feminista radical, 2 palabras malditas. Pero radical simplemente se refiere a ir a la raíz, a la esencia, a lo más profundo, a lo fundamental, y como nos recuerda la misma Alma Carla, según la tesis de Hannah Arendt, solo el bien es profundo y radical. Cartas a una joven feminista es un libro extraordinario, de los mejores que he leído en esta tónica, porque contiene, además de la experiencia personal de la autora, una cantidad valiosísima de información respecto a obras literarias y a sucesos internacionales.
incluido el caso de Harvey Weinstein, que van estereotipándose con una necesidad universal de las mujeres, no tanto por destacar, sino porque se les reconozca como seres humanos. Y bueno, de ahí que muchas mujeres vean el feminismo un camino para encontrarse a sí mismas. Es un libro que muestra una gran cantidad de creatividad para abordar el tema feminista. Es un texto, creo yo, imprescindible para las jóvenes que viven en una época de múltiples violencias y de una crisis civilizatoria y humana muy profunda. Se lo recomiendo. Está también, lo pueden descargar por PDF y bueno, también pueden conseguirlo en las librerías. La verdad es que es de fácil acceso. Gracias, Ana Lluvia. Cartas a una joven feminista. Hay que leerlo, informarnos, como dice Adriana Paola, de todo esto. Bien, finalmente, la sección Dialogando con el Arte y la Cultura. Adriana Paola entrevista al pintor y músico Alberto Ibáñez. Claro que sí, doctor Ornelas, muchas gracias. En esta ocasión tenemos a Alberto Ibáñez Cerda, es un gran amigo y excelente pintor. Es un honor tenerte aquí, Beto. Y bueno, adelante, realmente nos gustaría conocer, que nos platiques un poco sobre tu arte, qué es lo que inspira tu arte, cuál es tu propuesta artística y digamos en general como qué cánones estéticos tal vez rompes, qué cánones estéticos, con qué cánones estéticos dialogas, con cuáles te demarcas. No sé, ¿qué nos quieres platicar hoy, Beto? Bienvenido. Pues primero, gracias, Adriana, por la oportunidad de platicar un poco sobre mi trabajo. Gracias a la Jornada de Oriente por esta oportunidad. Y, híjole, pues mira, en general, yo soy un artista visual que principalmente trabajo con la pintura, ¿no? Es mi medio principal, aunque hago otras cosas, trabajo con tridimensión en general, escultura, un poco de instalación, un poquito de fotografía, etcétera, pero realmente, pues, siempre le he dedicado la mayor parte de mi trabajo a la pintura, ¿no? Y en cuanto a, pues, los cánones con los que trabajo, los que yo he querido romper, realmente no sé, pero yo me formé con una estética, digamos, más bien muy clásica, ¿no? En cuanto a la pintura, yo me formé copiando las pinturas de los artistas, de los pintores de la historia que me llamaban la atención, y así fue como fui formando, digamos, mi lenguaje visual dentro de la pintura, ¿no? Y en ese sentido, si soy honesto, yo nunca me he considerado del todo un artista contemporáneo en el sentido de la estética que se maneja hoy en día dentro de lo que se llama muy específicamente arte contemporáneo, ¿no? Es una etiqueta muy, muy demarcada, muy, muy específica, que pues el arte contemporáneo desde mi punto de vista es toda esta herencia del modernismo y del arte conceptual. De hecho, para mí el arte contemporáneo es un, digamos, un manierismo del arte moderno y del arte conceptual, ¿no? Porque casi todos los planteamientos, tanto formales como conceptuales del arte contemporáneo, son derivaciones, desde este punto de vista, de muchos planteamientos modernistas, del último gran planteamiento moderno que es el arte conceptual, ¿no? De los 60s y 70s. Y en ese sentido, vaya, creo que sí soy un artista contemporáneo en cuanto a lo que digo en mi mundo, en mi tiempo, en mi discurso. Creo que hasta ese punto sí dialoga con la actualidad, pero a nivel formal y estético yo recurro mucho a esta formación clásica que te digo que tengo dentro de la pintura. Y casi todo el arte contemporáneo tiene estos lenguajes y estas estéticas más bien modernistas, ¿no? Entonces es ahí donde yo veo un cierto rompimiento de mi trabajo con la etiqueta del arte contemporáneo, ¿no? Que, dicho sea de paso, pues para mí el arte tendría que ser una cuestión más universal,
que de épocas. Pero pues bueno, ese es un punto que yo tengo muy claro, ¿no? Que yo no me considero contemporáneo en ese sentido, ¿no? De la etiqueta estética que se maneja hoy en día. Pero fuera de eso, ya de muchos años para acá, de digamos, unos 15 años, me he tratado de dedicar a darle una base teórica y conceptual a mi pintura a partir pues, de ciertas teorías, digamos, filosóficas dentro del pensamiento contemporáneo, ahí sí, a lo que se llama la crítica de la representación, ¿no? En este caso, la crítica de la representación visual. Yo trato de que todo mi trabajo, toda mi pintura, me sirva como una herramienta de análisis, en este sentido de crítica, ¿no? La crítica es un análisis, significa análisis. Que sea mi trabajo un análisis digamos, de las condiciones de posibilidad de la pintura misma, ¿no? Precisamente a partir de que yo me confronto con los cánones contemporáneos que han hecho a un lado gran parte de la producción pictórica por darle importancia a otros medios, ¿no? La pintura en los 90 sobre todo queda muy relegada, ¿no? Atrás del video, de la instalación, de la fotografía. Entonces, pues yo como pintor me confronto con esta problemática hace ya algunos años y me doy cuenta que lo que a mí me interesaba era de alguna manera explicar, justificar, analizar por qué la pintura se le dificultaba tanto crear un discurso contemporáneo, ¿no? ¿Qué era lo que estaba pasando con la pintura? Y entonces ahí es donde me empiezo a involucrar en esta necesidad de analizar cómo se construye la imagen visual, ¿no? A través de la pintura, ¿no? ¿Cómo es posible todavía que podamos utilizar la pintura para dialogar con los demás medios, con los demás discursos del arte contemporáneo, ¿no? Entonces todo mi trabajo se vuelve esta crítica de la pintura, ¿no? Esta crítica de la representación visual a través de la pintura. Entonces yo he tratado de que casi cualquier tema que yo toque, cualquier tema social, cultural, que utilizo como tema de mis pinturas, me permita a la vez seguir trabajando con esta crítica de la pintura, ¿no? Con este análisis de sus propias condiciones de posibilidad. Entonces, por ejemplo, la última serie que trabajé el año pasado, a mitad de la pandemia y principios de este año 2021, se llama La nave de los dioses, y es una serie de pinturas que copian de alguna manera todas estas imágenes de avistamientos de ovnis, ¿no? De naves espaciales, a partir de fotografías, sobre todo, ¿no? Entonces... Esa es la que se está, perdón Beto, sí, esa es la que se está exhibiendo actualmente, ¿cierto? Sí, todavía de hoy al al sábado 12 de junio, que es esta semana, está exhibiéndose en una galería independiente en la Ciudad de México, que se llama Galería Unión, que está en La Lagunilla. Es un espacio chiquito pero muy padre que me permitió albergar toda la serie de las piezas, que son 21 piezas creo, de diferentes formatos. Y esta serie, aun cuando a mí me interesa, por un lado, o sea, tiene dos intenciones. Yo siempre busco temáticas que me interesen a mí desde un punto de vista personal, vivencial, o una cuestión cultural, digamos, no histórica, ¿no? Un tema que a mí me llame la atención por alguna razón, principalmente cultural. Y la idea de los ovnis, pues siempre me ha llamado la atención, ¿no? Yo creo que soy uno de los miles de seres humanos que tenemos la ilusión de que realmente existan, para bien o para mal, si nos vayan a invadir o no, pero tener la idea de que hay algo más allá afuera, ¿no? De que el universo no soy ufólogo. amplio. Sí, claro, ¿no? Ahorita voy a tocar ese tema. No soy ufólogo, ni mucho menos, ni soy conspiracionista, ni nada de eso, ¿no? Simplemente es un interés entre personal y cultural, como muchos de nosotros lo tenemos, ¿no? Pero aparte de eso, lo que me hizo trabajar este tema es que yo tomo la figura del ovni como una metáfora de dos cuestiones.
como una metáfora del principio de incertidumbre de la física, ¿no? De que es muy difícil, o más bien casi imposible, poder determinar las características de un fenómeno en la física, como es una partícula cuántica, ¿no? De que cuando queremos determinar la velocidad, no podemos determinar la ubicación o modificamos la ubicación. Esta es una manera muy, digamos, muy, muy general de describir el principio de incertidumbre, ¿no? Que es mucho más complejo por lo poco que entiendo, pero creo que lo puedo usar como una metáfora de los ovnis, ¿no? El ovni es también como esta partícula que anda por ahí que no hemos terminado de ubicar, de identificar, ¿no? Como fenómeno físico real de este mundo, ¿no? No sabemos si existen o no. Entonces ese es un primer nivel de metáfora, de analogía, de cómo utilizo la figura del ovni como principio de incertidumbre, ¿no? Y de ahí me brinco, extendiendo la analogía, la metáfora, a la problemática de la representación visual. Después de toda esta crítica histórica que se le hace a la pintura y a la fotografía, de que pues, por mucho que podemos representar al mundo a través de imágenes, estas imágenes nunca nos van a dar la realidad completa del mundo fenomenológico, ¿no? Fenoménico, ¿no? O sea, son representaciones que son limitadas, que son bidimensionales. Entonces, esta incertidumbre de la representación es donde yo extiendo la metáfora, ¿no? De la partícula y de la idea del ovni, de que pues las representaciones que hacemos del mundo siempre van a ser incompletas y siempre van a ser indeterminadas, ¿no? Entonces, el ovni me sirve precisamente para continuar esta crítica de la representación en cuanto a que pues la pintura ha sido tan cuestionada en su veracidad, ¿no? Después del inicio de la fotografía, pues la pintura pasa a un segundo plano, porque ya sabemos que pues una pintura es una imagen muy limitada de la realidad, muy manipulable, muy manejada, pero al final la fotografía también lo es, ¿no? La fotografía ha sido ya comprobado que es tan falseable, tan editable, tan manipulable como lo es cualquier imagen que queramos generar del mundo, ¿no? Entonces, en este sentido, yo hago en mis pinturas copias de las fotografías de los supuestos avistamientos ovni, ¿no? Entonces, es como un segundo o tercer nivel de una posible realidad, ¿no? Ahí está la foto del ovni, no sabemos si el ovni existe o existió en ese momento, y yo hago una copia de la fotografía, entonces estoy jugando con ese punto de qué tanto podemos creerle a una pintura que es una copia de una foto que no sabemos si realmente está retratando a esa realidad que estamos viendo, ¿no? Entonces, me gusta jugar con estos niveles de veracidad de la información visual, porque el punto está en que pues yo trato de representar la pintura de tal manera que técnicamente sea lo más fielmente posible a la fotografía, ¿no? En algunos casos, para que por lo menos nos des esa ambigüedad de que si es la foto, de que si es una pintura, o pues si en algún momento dado le podemos creer a una imagen que parece muy real de un fenómeno como es el fenómeno ovni, ¿no? Entonces, en ese nivel de análisis es donde me gusta, donde me interesa jugar un poco con tu arte. Sí, analizar qué tanto es posible construir todavía una imagen con la pintura de una supuesta realidad que estamos cuestionando de alguna manera, ¿no? Entonces ese juego, ese análisis, esa crítica de la representación, pero pues que al final espero que se vuelva una cierta defensa de la práctica de la pintura, ¿no? Entonces más o menos ahí es donde estoy trabajando ahorita, ¿no? Muy, muy interesante, Beto. Pues estamos ya con los límites en el tiempo, pero también si nos quisieras brevemente compartir también sobre la exposición anterior, los trabajos previos que tenías. Claro, sí, mira, rápido te platico. La otra exposición individual que tuve la oportunidad de hacer fue en el 2019, acá en Cholula, en un espacio pues que yo busqué, una bodega que conseguí en Cholula, en San Andrés. Me quise salir de los canales tradicionales, ¿no? Ya era muy difícil conseguir un espacio institucional en ese momento, y entonces pues decidí que era mejor continuar por mi cuenta y buscar y producir yo en ese momento un espacio independiente.
Y esta serie que expuse hace 2 años se llama Pinturas para el Fin del Mundo, ¿no? Y también traía ya un poquito esta idea, ¿no? De qué sentido tiene generar imágenes en un momento en que existen miles de millones de imágenes en todo el mundo que estamos produciendo en las redes, en todos los medios. Entonces me propuse escoger precisamente de todas estas imágenes que andan circulando y algunas que yo tomé, algunas fotografías que yo produje, para comentar un poquito sobre este sinsentido que puede tener la imagen, ¿no? ¿Qué sentido puede tener una imagen en el fin del mundo, ¿no? Estamos ya en esta sensación tan caótica de realidad. Hace 2 años estábamos y ahora más con toda esta cuestión de la pandemia, que precisamente el buscarle sentido a las miles de imágenes que producimos se vuelve pues ya como un absurdo, ¿no? Y más al tomar este nombre, ¿no? ¿Qué sentido tiene producir una serie de imágenes que van a retratar o que van a poderse ver en el fin del mundo, ¿no? Cuando si no hay humanos, sino el ser humano que es quien le da sentido a la realidad, a las imágenes, pues sin la presencia de nosotros como que ya pierde sentido pues la realidad misma, el mundo mismo, ¿no? Porque entonces ahí es donde juega esta serie de imágenes, de tratar de representar, de retratar el sinsentido de los memes, de los perritos que retratamos y que inundan las redes, ¿no? Los gatitos, y es lo que está representado en estas imágenes que probablemente estén viendo ustedes en pantalla. Entonces... Y te adelantaste, pusiste también la parte de los cubrebocas, de toda la cosa. Fíjate que más bien fue antes de, ¿no? Hay una imagen que yo tomé. Vanguardista. Sí, fue como muy casual, la chica esta que tiene la careta, ¿no? Con el traje amarillo. De hecho fue antes de que empezara esta cuestión de la pandemia, pero pues fue muy casual que estas imágenes de alguna manera, que fueron 1 año antes de la pandemia, ya empezaban a dialogar con lo que se venía, ¿no? También por ahí tengo un retrato de hace años de una mujer china vestida de soldado de las Fuerzas Armadas chinas, y que tuvo que ver con esta idea de que China fue la que soltó el virus para el mundo, ¿no? Como un ataque. Entonces, juego un poquito con esta idea de las conspiraciones. Me gusta jugar con ese sentido de absurdo ya al que estamos llegando como cultura contemporánea. Entonces, ahí es donde está jugando ahorita temáticamente mi trabajo, ¿no? Pero a nivel formal, a nivel técnico, a nivel de estéticas y de canon, como dices tú, yo lo que trato de hacer es recuperar de alguna manera los lenguajes clásicos de la pintura, tratar de actualizarlos a través de estas imágenes contemporáneas, ¿no? Tratar de buscar el punto medio entre un lenguaje pictórico clásico, tradicional, del realismo clásico, ¿no? Digamos, del barroco para acá, al realismo francés, pero tratando de actualizarlo y dándole algún sentido más contemporáneo, llegar hasta el realismo fotográfico y a veces el hiperrealismo, aunque no me gusta mucho el término, pero entiendo que se le asocie con mi trabajo, ¿no? Y entonces ahí es donde en estos últimos años ha estado trabajando mi obra, ¿no? Creo que sería más o menos un panorama general de lo que es mi trabajo a la fecha, ¿no? No, pues muy, muy interesante realmente esta creatividad. Estaba viendo tanto las del fin del mundo como las de los ovnis y estos ovnis camuflajeados en nuestro país cotidiano. Está interesantísimo. Efectivamente, ese juego de la imagen, de lo visual. Claro. Entonces, sí, ¿no? Ahí es esa metáfora, esa analogía que siempre estoy tratando de usar, ¿no? Sí. Pues hermoso, Beto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde y bueno, desafortunadamente se nos agota el tiempo, pero esperamos que no sea la única ni la última vez que nos visites. No, pues muchas gracias, Adriana, y gracias a la jornada, estaremos atentos y pues gracias, ojalá que el público lo vea y le guste mi trabajo, ¿ok? Claro que sí, Beto. ¿Y dónde te pueden seguir o...? En Facebook estoy como Beto Ibáñez Los Harper, que es el nombre de mi última banda, que también hago un poco de música, y en Instagram estoy como Alberto Ibáñez Cerda. Ahí pueden ver mi trabajo.
Perfecto, claro que sí. Y bueno, otro día tendremos que hacer una reunión o un reencuentro y donde la compañía eléctrica y los Harpers. Eso va a estar más difícil, pero podríamos tratar de hacer algún enlace por ahí con la banda. Muy bien, Beto. Ok, pues muchas gracias. Gracias, que estés muy bien. Saludos, adiós. Chao. Bien, con esto concluimos nuestra emisión 33 de Diálogos y Debates. Hoy estuvieron con nosotros Adriana Pineda, Adriana Paola, Ana Lluvia, Marco Antonio Moreno y Víctor Hugo. Un servidor, Jaime Ornella, se despide de ustedes, esperando que la próxima semana nos volvamos a ver en este canal y a esta misma hora, el canal de la Jornada de Oriente en YouTube. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vámonos.